生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 446 al 450. Entonces, ¿este problema es realmente culpa tuya? ¿Qué tontería es esa? ¿De qué estás hablando? William se levantó de un salto, golpeó la mesa con fuerza y gritó: ¿Cómo puedes calumniar a alguien con tanta imprudencia? ¿Qué calumnia? Pero usted mismo dijo que acabó con la mitad de los campamentos de cazadores furtivos en el norte de África, e incluso que asaltó esa bóveda. Grindelwald dijo inmediatamente. El rostro de William se puso rojo, las venas se le hincharon en la frente y argumentó: eso no cuenta como un asalto, apenas toqué ningún cadáver. Además, ¿no se suponía que nadie quería esa bóveda? Luego pronunció palabras aún más desconcertantes, como un caballero se mantiene firme en la pobreza y otras similares, lo que provocó que Grindelwald estallara en carcajadas. Está bien, basta de discutir. Dumbledore se quitó las gafas, se frotó la frente. Había demasiado ruido. La segunda prueba del torneo de 8 equipos concluyó bastante bien, con las 4 tablillas de piedra de descifrado en la torre central asignadas naturalmente a los 4 campeones que entraron en el laberinto, mientras que el campeón del Instituto de Magia, que ni siquiera había salido de la sala inicial, se quedó corriendo ineficazmente junto a... Todos parecían haber olvidado inconscientemente a cierta estrella del Quidditch que quedó inconsciente en el río, como resultado del efecto del encantamiento de William. Necesitaba asegurarse de que el tercer evento transcurriera sin problemas. Voldemort seguía recelosamente escondido en su guarida, y para atraerlo fuera, las cosas debían seguir desarrollándose. Además, la retransmisión del torneo generó muchos ingresos, aunque sin duda representó solo una pequeña parte del éxito. Ahora, era la noche después de que terminara el torneo, el señor oscuro de generación 0, el señor oscuro de primera generación y el señor blanco de primera generación estaban reunidos en la oficina del director de Hogwarts teniendo una reunión para analizar cómo lidiar con el señor oscuro de segunda generación. William asintió y dejó de bromear. Ahora está completamente confirmado, Voldemort y este mago de África, llamémosle Fantasma Negro, han formado una alianza. Aunque con la personalidad demente de Voldemort y su total falta de integridad, cooperar parece bastante desconcertante. Pero no hay nada que hacer, así son los locos, no podemos comprender su forma de pensar. Su objetivo, revivir, claramente, ese tipo de posesión podría causarle a Voldemort algún dolor o malestar, por lo que anhela urgentemente revivir. Esto probablemente requiere la participación de Harry. ¿Por qué me miran ustedes dos? Aunque una vez fui un mago oscuro, no he estudiado ese tipo de magia, ¿de acuerdo? Grindelwald se cruzó de brazos. Evidentemente, este antiguo señor oscuro desconocía cualquier ritual de resurrección relacionado con Harry Potter. Suspiró. Así pues, los 3 antiguos máximos contendientes del mundo mágico se quedaron sentados uno frente al otro, momentáneamente desconcertados. Las artes oscuras son un dominio vasto, y con los horrocruxes alrededor, las opciones para Voldemort, que conservaba su alma, eran numerosas. Al fin y al cabo, no iba a morir, era como una cucaracha indestructible, que de vez en cuando salía a molestar a alguien. Nadie puede garantizar que domina toda la magia del mundo, y Dumbledore no fue una excepción. Luego está el asunto del topo. Respecto a por qué mi nombre terminó en el Cáliz de Fuego, hemos descubierto que Alastor Moody, en aquel entonces, tenía un fantasma escondido dentro de él usando un método que antes no podíamos detectar. Por supuesto, ahora ya no es un problema, lo he estudiado y he determinado que hacer un sneakoscope específico sirve como advertencia, se puede colgar en la entrada del gran comedor. William hizo un gesto con la mano, evitando el tema del regreso de Voldemort. Pero aparte de eso, el topo que Voldemort plantó en el castillo claramente no ha sido capturado, el director de Durmstrang, Karkaroff.
En efecto, fue un antiguo mortífago que se convirtió en traidor para salvarse a sí mismo traicionando a otros mortífagos. Dumbledore frunció el ceño, ya que estaban teniendo una charla a puerta cerrada. El comportamiento del anciano no era tan amable como en público. Sus ojos azul claro revelaban un desdén muy claro, evidentemente, no le caía bien este caprichoso ex mortífago. Debo decir, William, que si se trata de Karkaroff, la probabilidad de que traicione a Voldemort supera con creces la de que le obedezca, a menos que alguien lo esté vigilando. William captó la implicación en la frase inconclusa de Dumbledore. Ella sintió con seguridad. No solo él, Voldemort conoce las reglas de nuestro torneo, está al tanto de nuestros procedimientos, incluso sabe que una vez que los campeones entren en la torre bajo el lago negro, no puedo ayudar rápidamente a Harry, al mismo tiempo que permito que ese fantasma negro me bloquee. ¿De verdad no puedes ayudarme rápidamente? De repente, Grindelwald preguntó con curiosidad. Es falso, puedo ir a donde quiera. William negó con la cabeza con decisión. Desde luego, no iba a dejar de tomar precauciones. Pero no puedo ofrecer suficiente protección una vez que los campeones entren en la torre, es lo que les digo a los demás. ¿A quién se lo contaste? El alcance no es amplio, y en su mayoría han sido descartados como sospechosos. Al final del evento, tomé el sneakoscope fabricado provisionalmente y lo agité cerca de ellos, y no hubo ninguna reacción. ¿Podría ser que tu técnica sea deficiente? Quiero pegarte. William dijo sin expresión. Entonces, Albus, ¿qué piensas hacer? Grindelwald tosió 2 veces, cambiando de tema torpemente. A veces es así, cuando estás bajo el techo de otra persona, tienes que bajar la cabeza. Vamos a ver. Dumbledore negó con la cabeza, sin dar finalmente ninguna indicación. Por supuesto, esto no afectó mucho a William. Desde luego, no podía hacerle caso a Dumbledore en todo, y ahora era educado delante de él porque seguía siendo el director. Cuando deje el cargo algún día, ya verás. Bueno, solo bromeaba, Dumbledore es en realidad un buen amigo. Justo cuando William se disponía discretamente a marcharse y dejar espacio a los otros 2, llamaron de repente a la puerta de la oficina. Dumbledore, esa persona, Snape entró apresuradamente desde el exterior, su capa negra brillando bajo la cálida luz. El banquete de celebración en la sala común de Gryffindor se prolongó hasta la medianoche antes de terminar de forma incómoda. Esta vez, la profesora McGonagall, de forma inusual, no salió a detenerlo. Quizás también estaba contenta de que Harry hubiera quedado segundo en la segunda prueba. Sí, segundo otra vez, Alexander de Coldovstoretz se llevó el primer puesto esta vez, y la puntuación de Cedric no fue alta, lo que resultó en que, aunque Harry quedó segundo en ambas ocasiones, si se suman los puntos de ambas pruebas, se convirtió en el primero. Así, toda la casa de Gryffindor cayó en la euforía, se reunieron para celebrar hasta que la media luna plateada quedó suspendida en las copas de los árboles. Oye, Harry, toma esto, guárdalo bien. Fred, que se había emborrachado con cerveza de mantequilla, se apretujó junto a Harry. Aunque Harry no creía que la cerveza de mantequilla, que sabía casi a refresco de crema, pudiera emborrachar a la gente. Claro que Fred quizás fingía, pero lo cierto es que logró su objetivo tras emborracharse. Angelina aceptó ser su pareja de baile. ¿Qué es esto? Harry miró la pequeña botella que tenía en la mano, algo desconcertado por el líquido rosa pálido que contenía. Poción de amor. La voz de Hermione provino de un lado. Sí, no lo encontrarás en ningún otro sitio, Fred parpadeó feliz. El efecto dura 24 horas, independientemente de tu objetivo. Ya sabes a lo que me refiero, no importa quién sea. Si no estás seguro, confía en mí, esto te puede echar una mano. Oye, Harry. No quiero que nuestro campeón de Gryffindor vaya al baile solo. El uso de pociones de amor está prohibido por las normas escolares. La voz de Hermione denotaba evidente fastidio. Claramente no le gustaban los métodos que Fred sugería. ¿Sabe el señor William de esto? ¿Tomaste su inversión para desarrollar este tipo de cosas? Preguntó con furia, incorporándose del sofá. Oye, baja la voz, Granger, que hay otra botella aquí.
Fred abrió la boca exageradamente. No seas tan rígida, tal vez deberías tomarlo, dijo, poniendo el pequeño frasco en la mano de Hermione. Podrías dárselo de comer a... Creo que sabes, esto es de muy alta calidad. Lo purificamos durante medio mes, podría incluso hacer que un elefante se enamore de ti, ... Harry juraría haber visto una emoción llamada conmovida en el rostro de Hermione. No. Jamás haría algo así. Hermione dijo con aire de superioridad mientras guardaba la botella en su bolsillo, se recostó en el sofá y se cubrió el rostro enrojecido con un libro. Fred se rió y se marchó, dejando a Harry sentado en el sofá, mirando la poción de amor que tenía en la mano, algo aturdido. ¿Qué te parece si te ayudo a dárselo a Ginny? Después de un rato, Hermione pareció salir de su ensoñación y su rostro volvió a la normalidad. Miró a Harry, que parecía estar reflexionando sobre algo, y preguntó. Por supuesto, no me tomes el pelo, Hermione, estaba pensando en otra cosa. Harry suspiró, dejando la poción de amor sobre la mesa con cierta impotencia. ¿Qué? Dime, parecías preocupado en la fiesta. Hermione sabía que ahora le tocaba intervenir. Estaba acostumbrada a desempeñar el papel de confidente, incluso necesitaba familiarizarse con este asunto. No había renunciado a establecer un pequeño frente de protección de los derechos de los elfos. Volví a ver a Voldemort. Harry miró a su alrededor. Ya no quedaba mucha gente en la sala común, y la mayoría no le prestaba atención. ¿Cuándo? Hermione, inconscientemente, abrió mucho los ojos. ¿Es tan grave la situación? ¿Podrías esperar un poco? Quiero comprar palomitas de maíz. ¿Y luego? Entonces, ¿por qué no me das un poco? Mientras observaba a Hermione romper semillas de girasol y escuchaba atentamente, Harry tragó saliva y tomó un sorbo de la cerveza de mantequilla que tenía en la mano. Entonces, lo maté, y luego apareció el mayor. Nos condujo directamente fuera de la torre y nos dio a cada uno una losa de piedra. Mientras Harry hablaba, metió la mano en el bolsillo y sacó una losa de piedra gris un poco más grande que la palma de su mano. Patrón mágico. Al ver las líneas azul claro que tenía, Hermione dijo sin dudarlo. Yo también lo vi, pero no lo reconozco. Harry asintió, diciendo esto mientras le entregaba la losa. Nunca le había gustado investigar. Sin las habilidades adecuadas, no se deben asumir tareas especializadas. Los asuntos profesionales es mejor dejarlos en manos de profesionales. ¿Cuándo es el próximo proyecto? Hermione miró la losa que tenía en la mano. Después de las vacaciones de Navidad, el primer sábado después de que empiecen las clases. Harry contó sus dedos, recordando. Eso es, el 7 de enero del año que viene. De acuerdo, lo haré lo antes posible. Hermione asintió, guardándose la losa en el bolsillo. ¿Puedes seguir hablando? ¿Hablar de qué? Lo que estabas pensando antes, me acabas de contar una historia. ¿En qué estaba pensando? Yo, tampoco lo sé. Harry se rascó la cabeza y, antes de que Hermione pudiera preguntarle más, continuó. ¿Cómo describirlo? Cuando usé la maldición asesina, ya sabes, ese hechizo, y golpeé a ese tipo, de repente sentí una sensación de asfixia, como si me hubiera golpeado mi propio hechizo. ¿Fuiste víctima de tu propio hechizo? Hermione parpadeó, necesitando analizar cuidadosamente la lógica de esa frase. Sí. Pero tú sigues aquí sentado perfectamente. Hermione entendió perfectamente lo que quería decir, ya que Harry había usado la maldición asesina en ese momento. Al ver que fruncía el ceño, continuó. Claro, tal vez solo fue una sensación. Es la primera vez que usas ese hechizo para matar, así que, como los soldados muggles después de su primera muerte, todos sienten náuseas. No, es diferente. En aquel momento reprimí todas mis emociones, pero la sensación de desesperación no provenía de ellas, sino que, parecía venir de lo más profundo de mi alma. Harry se llevó las manos a la cabeza, con voz llena de tristeza. Sospecho que algo anda mal en mi cerebro, pero también sospecho que es una ilusión. ¿Se lo dijiste al señor mayor en aquel momento? Hermione también frunció el ceño, pensó por un momento y luego preguntó. No debería ser un gran problema, disparates.
Interrogación de cierre. ¿Lo has olvidado, Harry? El objetivo del Señor Oscuro eres tú. Cualquier cosa que te pase es muy grave. Media hora después, Hermione miró a William con los ojos muy abiertos y dijo: eso fue lo que pasó. William también dejó de acariciar la barriga de Crookshanks. Aunque el gato era feo, la sensación era irresistiblemente buena. Miró a Harry, que estaba sentado al otro lado, con un tono serio. Hermione tiene razón, cualquier cosa que te pase es algo grave, no pienses demasiado, Voldemort no es poca cosa, lo entiendo, señor, dijo Harry asintiendo sinceramente, aunque no pudo evitar añadir: es que últimamente ha estado bastante ocupado. Eso es cierto. William se frotó los ojos, suspirando con impotencia. Pero deberías hablar con Dumbledore, ese viejo no está nada ocupado, siempre está ocupado con, ejem. William tosió 2 veces, conteniéndose para no desviarse del tema, y continuó: o busca al profesor Lupin, él tiene maneras de contactar conmigo. Entiendo. Harry no dijo nada más, solo asintió. Entonces, aclaremos esto. Cuéntame de nuevo con detalle cómo te sentiste. La sensación, bueno, diría que era asfixiante. Sentía que no podía respirar hasta que el humo negro que salía de Voldemort se disipó. Tenía la sensación de que algo en ese humo negro me estaba observando. ¿Podría ser? Harry se llevó la mano a la frente, recordando mientras hablaba. Más o menos, cuando lo atrapé, también era una columna de humo. William recordó la escena en la mansión Malfoy, frente al alma de Voldemort que escapaba. Entonces, ¿fue solo una ilusión mía, o...? Harry preguntó preocupado, claramente deseando una respuesta pero quizás temiendo malas noticias. No estoy seguro, tal vez, tenga algo que ver con por qué Voldemort está tan obsesionado con matarte. William se acarició la barbilla, pensativo mientras hablaba. Tras prometerle a Harry que le ayudaría a investigar el motivo y que prestaría más atención, el chico preocupado salió de la sala de los menesteres. Le estás mintiendo. Después de que Harry se fue, Hermione dijo repentinamente con firmeza. ¿Puedes decirlo? William parpadeó, aparentemente confundido. Claro, a menudo te tocas la barbilla inconscientemente cuando mientes. Hermione asintió y luego preguntó con curiosidad mientras miraba fijamente a William. ¿Y cuál es la verdadera razón? ¿Puedo saberlo? No hay nada que no puedas saber. Claro que no puedes contárselo a Harry. William pensó un momento y luego decidió no hacerse el acertijo, sino hablar directamente. Tiene que ver con una de las hipótesis de Dumbledore, pero según todas las señales, esta hipótesis es probablemente, un 80% cierta. ¿Qué es? Hermione, con la curiosidad a flor de piel, sentía unas ganas irresistibles de saber. La hipótesis de Dumbledore sobre el Horrocrux trata sobre la posibilidad de un artefacto de alma viviente, exclamación de apertura, exclamación de cierre. La niña inmediatamente se tapó la boca, ahogando un grito que casi se escapa al aire, sus ojos marrones se abrieron de par en par. No, no puede ser. Dijo instintivamente. No, es muy posible, Hermione, y bastante probable. William negó con la cabeza. Aunque no hay precedentes, los artefactos de almas múltiples tampoco los tienen, y sin embargo Voldemort lo logró. Debes saber que nada en el reino mágico es definitivo, pero eso significa que, dentro del cuerpo de Harry, sí, hay un fragmento del alma de Voldemort, un pedazo, igual que la diadema. William abrió un cajón, sacó la diadema de Ravenclaw, dentro de la cual yacían varias verdades, todas ellas elaboradas por cierto gran inventor. ¿Lo sabe Voldemort? Hermione parpadeó, asimilando lentamente aquella impactante información. Probablemente. No puedo estar seguro de lo que piensa ese loco, ni si el hecho de que Harry sea un artefacto del alma está relacionado con su ritual de resurrección. Después de todo, esto podría explicar por qué está obsesionado con Harry. William se encogió de hombros, explicando con incertidumbre. William realmente no podía comprender la locura de Voldemort, ni sabía cuál era la verdadera razón por la que Voldemort había atacado a Harry, simplemente porque quería resurgir de donde había caído. Por supuesto, también estaba su deseo de restablecer su dominio, pero esas eran razones adicionales. La clave era que quería venganza.
Pero William no era consciente de esto, y emitía juicios por costumbre. Entonces, espera, si Harry es un artefacto del alma, eso no significa que... Hermione tragó saliva, expresando la aterradora suposición que se formaba en su mente. Si quieres matar a Voldemort, primero tienes que matar a Harry. Al decir esto, una expresión implorante apareció en su rostro, como si esperara una negación de William. Pero era inevitable que se sintiera decepcionada. Sí, por eso no quiero que se lo cuentes a Harry, teniendo en cuenta lo que sé de él. William entrecerró los ojos, como si recordara 2 años atrás cuando Harry se lanzó la maldición asesina a la frente. Si le dices que lo único que tiene que hacer es morir para llevarse a Voldemort con él, probablemente no lo dudaría, ¿verdad? Sinceramente, no quiero que muera, al menos, es un poco un desperdicio arrastrar a un lunático, ... Hermione abrió la boca pero no dijo nada. Finalmente, suspiró. ¿Qué tal si me lanzas un hechizo de olvido? Interrogación de cierre. Me temo que no podré contenerme. Ya sabes, esto es demasiado para mí, dijo Hermione con una mueca irónica. Puedo establecer una sugerencia para que no la recuerdes fácilmente. William pensó un momento y preguntó. Tras recibir su asentimiento afirmativo, se acercó y chasqueó los dedos cerca de su oído. Sus pupilas se contrajeron ligeramente y luego volvieron a la normalidad. ¿Está hecho? Al ver que Hermione seguía con la mirada perdida, William agitó la mano delante de sus ojos. Casi, por cierto, señor. Al mirar su rostro de cerca, Hermione tragó saliva. ¿Qué sabor de poción de encantamiento te gusta? No, espera, no, yo, quiero decir, aunque Hermione siempre se había enorgullecido de ser audaz y atrevida, se sonrojó al instante cuando esas palabras se le escaparon involuntariamente. La chica dio un respingo como un conejo asustado, haciendo que Crookshanks, que acababa de acurrucarse en sus brazos para echarse una siesta, cayera al suelo. Ofendido, decidió fingir una leve indisposición. William también quedó algo atónito por este inesperado golpe directo. Entrecerró los ojos ligeramente, comenzando a reflexionar. 1 7 son 7, 2 7 son 48, el Día de la Mujer es el 8 de marzo. No fue hasta que la chica, sonrojada, dijo buenas noches y corrió de vuelta a su habitación que William volvió a la normalidad. Finalmente, dejó escapar un lento suspiro. Maldita sea, menor de edad, 4º año, 15 años, porque cumplió años en septiembre, por mucho que calcules los años extra que vivió usando el giratiempo, apenas tiene 17. Esta edad sin duda atraería cierto tipo llamado cangrejo de río, pero técnicamente yo también soy menor de edad, William murmuró de repente, con aire de autocrítica, que un alma vieja que había vivido cerca de 30 años en 2 vidas había optado por comportarse como un joven. Y, aunque no lograra atraer al cangrejo de río, tenía otros asuntos de los que ocuparse esta noche. William se apoyó en el sofá, atrajo al gran felino de color rojizo furioso hacia sus brazos y acarició su suave pelaje. El chico suspiró. Me pregunto si ese tipo... Estás aquí, ¿por qué? ¿Quién eres? La luna creciente permanecía suspendida en el aire, su tenue luz apenas iluminaba la superficie del lago. La lámpara de queroseno, de un amarillo apagado, colgaba silenciosamente de la parte central del mástil. La figura vestida de negro se encontraba bajo la luz, pero su postura dejaba entrever el nerviosismo que emanaba de ella. Finalmente, un sonido a sus espaldas lo hizo girar, pero al instante, al ver la pequeña figura que emergía en la oscuridad, la miró fijamente con los ojos muy abiertos, sin expresión alguna. Yo soy Dobby. El elfo doméstico, vestido con un traje negro que le quedaba a la perfección, chilló con orgullo. No, eso no está bien, ¿de dónde has salido? Karkaroff miró instintivamente detrás de Dobby, pero no había nada más que oscuridad, vacío. Dobby trepó desde allí. Dobby estiró su largo brazo, señalando la red de cuerda detrás de él, diciendo honestamente. ¿Qué cuerda? Espera, ¿eres un pequeño elfo de Hogwarts? Karkaroff tardó un momento en darse cuenta. Finalmente, después de una pausa, el hombre estabilizó su mente y miró fijamente los ojos saltones de Dobby, frunciendo ligeramente el ceño, y preguntó.
No, Dobby sirve a otro amo. Dobby negó con la cabeza, sus enormes orejas se balancearon ligeramente. Al decir eso, se encogió. El amo te invita. Al instante siguiente, Dobby estaba a punto de extender la mano para agarrar al hombre que tenía delante. Espera. Dime primero, ¿quién es tu amo? Karkaroff respiró hondo, recuperando su dignidad de mago, y exigió con severidad. Dobby no puede decirlo, señor, pero debería venir conmigo. El amo dice que solo le esperará 10 minutos. Dobby siguió extendiendo la mano, pero esta vez no la extendió hacia adelante, solo la mantuvo extendida. El maestro dice que solo él puede salvarte, y solo él está dispuesto a hacerlo. Claro, eso requiere que tengas algún deseo de sobrevivir, señor. Dobby intentó hablar con voz áspera, pero la voz naturalmente aguda de un elfo hizo que esas palabras sonaran algo forzadas. Karkaroff se quedó mirando fijamente, con la barba temblando ligeramente. Instintivamente, volvió a mirar a su alrededor y, tras un rato, respiró hondo y extendió la mano, colocándola sobre la palma de Dobby. Quebrar, tras un sonido similar al de un cinturón golpeando el aire, la figura de un hombre y un elfo desaparecieron del lugar, dejando solo la tenue lámpara amarilla de queroseno que se mecía suavemente con la brisa vespertina. Al instante siguiente, un par de ojos escarlata emergieron de la oscuridad. Este es el castillo de Hogwarts. Karkaroff frunció el ceño, su mirada recorrió rápidamente los alrededores, el oscuro y estrecho pasadizo, los viejos ladrillos de piedra gris azulada. Había estado vagando por el castillo tratando de encontrar a esa persona en los últimos días, pero la realidad a menudo no cumple con las expectativas. Hoy finalmente no pudo contenerse, así que el amo de este pequeño elfo era... Sígame, por favor, señor. Dobby sostenía una antorcha, cuya llama azul, similar a una campanilla, parpadeaba suavemente mientras caminaba. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Aunque Karkaroff tenía ganas de exigirlo a gritos, se contuvo. Los elfos domésticos jamás revelarían lo que su amo quisiera mantener en secreto, ni siquiera a la muerte. Esto era un hecho reconocido en el mundo mágico. Si bien eso era solo una excusa, simplemente no quería hacer el ridículo delante de un elfo doméstico. Avanzaron por el pasillo y, poco después de pasar aproximadamente la 39ª antorcha en la pared, apareció ante ellos una puerta de madera negra. Dobby llamó suavemente a la puerta y, tras recibir una respuesta débil, la abrió y se hizo a un lado, indicándole a Karkaroff que entrara. Claro que lo sé, apártate. Karkaroff respiró hondo, dirigió una mirada desdeñosa a Dobby y extendió la mano para tomar la antorcha que éste le entregaba. Luego, entró en la habitación con cierta vacilación. Evitando la pantalla que bloqueaba la vista, Karkaroff examinó de inmediato los alrededores. Una cámara secreta de lo más común, oscura, estrecha y con una atmósfera húmeda. Cuelga la antorcha en la pared. Aunque la oscuridad realza el aura del villano, prefiero ver algo de luz, se oyó una voz ronca desde la oscuridad de la habitación. Al oír esto, Karkaroff colgó obedientemente la antorcha en la ranura de la pared. A la tenue luz azul del fuego, miró hacia el centro de la habitación. Una figura de estatura similar a la suya, vestida con una túnica negra, estaba sentada detrás de una mesa. Frente a la mesa había una silla. Karkaroff podía estar seguro de que era su asiento. Así pues, Karkaroff se sentó, respiró hondo y miró hacia la silueta. Pero era evidente que se llevaría una decepción. Una densa niebla negra se enroscaba bajo la capucha del hombre. Karkaroff sentía una mirada que lo recorría repetidamente, pero no podía ver los ojos del otro. Este escrutinio unilateral hizo que Karkaroff sintiera una incomodidad instintiva, pero no se atrevió a demostrarla. Solo pudo jadear con dificultad y mirar fijamente al otro en silencio. No esperaba encontrarnos así. Finalmente, la voz ronca volvió a sonar, y solo entonces Karkaroff soltó el aire que contenía, lamiéndose nerviosamente los labios secos. Yo tampoco esperaba esto, Richard I, ¿cómo puedes estar seguro de que soy yo? Karkaroff aún no había pronunciado los halagos preparados cuando el otro lo interrumpió bruscamente, y parecía haber un tono juguetón en su voz ronca. Tú, Karkaroff vaciló, algo aturdido.
Solo entonces miró instintivamente las manos que descansaban sobre la mesa. Unas manos llenas de arrugas. No es esa persona. Karkaroff se puso de pie instintivamente, con los ojos ligeramente desorbitados y la boca abierta, pero sin saber qué decir. Nuestro primer encuentro, no, quizás te has hecho una idea de mí. La niebla que cubría el rostro del hombre se disipó, dejando al descubierto un rostro pálido y envejecido. Sonrió, y las arrugas de su rostro se extendieron ligeramente. Permítame presentarme, soy Percival Graves, profesor de estudios Muggles en Hogwarts. Por supuesto, siendo usted noruego, le resultará más familiar otro de mis nombres, ¿qué? Karkaroff se sentía asfixiado, mirando fijamente esas pupilas bicolores, azules y blancas, con la boca abierta. Según la configuración original, ambos ojos parecen azules, pero creo que la heterocromía de Depp se ve mejor. Probablemente sea una preferencia inicial, pero sigo prefiriendo esta versión. La cara de Mikkelsen siempre me hace pensar que Grindelwald devoraría a la gente y lástima que Depp estuviera en pleno proceso de divorcio en ese entonces y entonces, porque su esposa defecó en la cama y culpó a un perrito miniatura que aún no había crecido del todo. Esta parte no cuesta dinero, no digan que solo estoy rellenando espacio. Grindelwald. Karkaroff dijo con voz temblorosa, sin saber por qué de repente pensó en ese nombre, pero a veces los recuerdos son totalmente irracionales. Ah, me alegra mucho que todavía haya jóvenes que me reconozcan. Grindelwald sonrió, como si estuviera genuinamente complacido, pero Karkaroff claramente no vio ni rastro de humor en sus ojos. ¿Por qué aparecería esta persona aquí? ¿Acaso no es esto Hogwarts? ¿El territorio de Dumbledore? Sin embargo, podría aparecer justo delante de las narices de Dumbledore. La mente de Karkaroff comenzó a dar vueltas sin control, sus ojos se abrieron de par en par, sintiendo que tal vez había descubierto un punto ciego, tal vez Dumbledore en efecto. Sí, Albus me liberó de Nimangard, como si se hubiera percatado de los pensamientos de Karkaroff, Grindelwald dijo de repente. ¿Por qué? Lo que hizo viola el Estatuto Internacional de Magia. Karkaroff tartamudeaba, respirando con dificultad el aire húmedo, como si pudiera sufrir una intoxicación por oxígeno en cualquier momento. Eso es algo que no deberías preguntarme. No puedo ver a través de esos ojos azules de Albus. Oh, ponlo aquí, Dobby. Sí, señor. Dobby colocó la bandeja que sostenía sobre la mesa y, con un movimiento de sus dedos, hizo aparecer mágicamente 3 tazas de té frente a las 2 personas. Luego, retiró la bandeja y se marchó. Karkaroff miró con los ojos muy abiertos las 2 tazas de té que tenía delante. ¿Por qué? Ya que el té está listo, por simple cortesía, ¿acaso el invitado no tiene previsto venir? Justo cuando Karkaroff estaba confundido, de repente escuchó a Grindelwald decir. Espera, ¿qué invitado? Claramente, lo han descubierto, señor Grindelwald, es usted verdaderamente perspicaz. Una tercera voz ronca resonó de repente en la habitación oscura. Los ojos de Karkaroff se abrieron de par en par al oír claramente que el sonido provenía de sí mismo. El hombre quiso gritar instintivamente, pero al instante siguiente sintió que sus extremidades se descontrolaban. Entonces, vio lo que parecía ser un espejo aparecer detrás de Grindelwald y se observó en el espejo como un segundo rostro crecía lentamente desde su cuello. Ya el grito aterrorizado del hombre fue extremadamente agudo, pero al instante siguiente, como si le hubieran bloqueado la boca, solo pudo emitir sonidos ahogados, manteniendo una postura rígida sentado, mirando con horror el segundo rostro que aparecía en su cuello. ¿Qué clase de cara era esa? Karkaroff no sabía cómo describirlo. Los ojos estrechos, las pupilas de color rojo oscuro, las 2 hendiduras que parecían reemplazar una nariz, y esa boca completamente desprovista de labios, con dientes afilados que temblaban ligeramente al abrirse. ¿Quién era él? No es de extrañar que Karkaroff no pudiera reconocer a su amo, la apariencia del otro era simplemente repugnante. Karkaroff sentía que su hígado y su vesícula biliar estaban a punto de reventar, su mente era un completo desastre. He preparado 3 tazas de té, le has cosido la boca, ¿cómo se supone que va a beber? Ante la escena abstracta pero nauseabunda que tenía delante, Grindelwald ni siquiera frunció el ceño.
Simplemente sorbió suavemente el té de su taza, con un tono amable. Un sirviente que me traicionó debería estar agradecido de seguir vivo. Voldemort resopló con frialdad, hablando con insidia. ¿No será porque realmente no tienes a nadie más a quien recurrir? Las palabras de Grindelwald dieron justo en el clavo del otro, quien pareció quedarse sin palabras por un momento. Solo pudo respirar hondo, agarrar la taza que tenía delante y bebérsela de un trago. Ja, como si tu situación fuera mucho mejor que la mía. Así que, Dumbledore sí que se ha vuelto senil, atreviéndose a dejar salir a alguien como tú. Voldemort soltó una carcajada repentina, entrecerrando los ojos, con una expresión de regocijo ante la desgracia ajena. Ese viejo, después de todos estos años, todavía no entiende que nunca se deba intentar controlar a alguien que no puede ser controlado, como tú, como yo y ese maldito William Richard. Richard. ¿Qué le pasó? De repente, Grindelwald pareció sentir curiosidad, no siguió sus instrucciones preparadas, sino que se giró para preguntar. Parece que tú tampoco sabes nada de eso, jaja. Quizás debería contárselo a Dumbledore. De repente, Grindelwald pareció emocionado, como si ya hubiera visto la imagen de esos dos rompiendo por esto, y no pudo evitar empezar a regodearse. Entonces, ¿qué es? Por supuesto, ¿por qué debería decírselo? Señor Grindelwald. Voldemort cambió repentinamente de expresión, sus ojos estrechos brillaron con toda su furia, aunque no tanto como los de alguna celebridad masculina cantando "Deja de fumar". Sonrió, emitiendo un sonido venenoso. Ya que lo preguntas, pues, por supuesto que puedo ayudarte, Tom. No me llames así. ¿Quién te crees que eres? El expresidente de la Confederación Internacional de Magos. Usted no fue elegido, señor. Mis notas en historia de la magia son un sobresaliente, lo recuerdo perfectamente. Usted perdió contra Vicencia Santos, esa mujer de Brasil. En realidad, mantuve la posición durante 8 minutos antes de que alguien sacara un Kirin de su bolsa. Grindelwald seguía sonriendo, radiante, y miraba fijamente a Voldemort sin mostrar ningún signo de agitación por el tono del otro. Eso es interesante, están apareciendo todo tipo de demonios y monstruos, ¿por qué debería estar de acuerdo contigo? Voldemort dejó de continuar el debate cada vez más divagante, rió entre dientes y murmuró en voz baja. Uno tras otro, todos quieren colaborar conmigo. Suena bien. Grindelwald seguía sin mostrar ningún cambio en su expresión ante el descarado ridículo de Voldemort. Mantuvo su sonrisa burlona. Claro, como eres incapaz de lograr nada, ¿crees que puedes derrocar a Dumbledore tú solo? ¿Y ese William Richard? No, no los entiendes en absoluto, estás mintiendo, y si le cuento a Dumbledore lo que William le está ocultando, esta alianza casi sin fundamento se hará añicos al instante. Voldemort dijo con desdén, pero él mismo sabía que su tono no podía engañar a la persona sentada frente a él. Efectivamente, al instante siguiente, Grindelwald se rió. ¿Por qué tanta confianza? Señor Ridley, usted no entiende a Dumbledore en absoluto, lleva muerto más de 10 años, esa información que tenía probablemente esté desactualizada. Richard y Albus, su alianza es inquebrantable. Estás mintiendo. El tono de Voldemort denotaba cierta inquietud. Miró fijamente el rostro anciano lleno de sonrisas e instintivamente gritó. Claro que puedes pensarlo, pero por favor, usa la cabeza si es que aún te queda alguna. Tom, piensa bien por qué Dumbledore dejaría que alguien con un poder superior al suyo, cuyo pensamiento sigue siendo tan peligroso, enseñara a Harry Potter. Él es el renombrado Salvador y eso es una tontería, ese niño no ha hecho nada. Claramente fue esa mujer. Voldemort gritó incontrolablemente, su cabeza que era la pobre Karkaroff emitió de repente un chillido agudo, pero esta vez aparentemente por dolor. Grindelwald no pudo evitar negar con la cabeza. William tenía toda la razón, Voldemort le estaba desgarrando el alma con artefactos de alma, además de morir y resucitar varias veces, ahora estaba casi loco. ¿En serio? Entonces podrías reconsiderar por qué Dumbledore me liberaría. Podría haber pasado toda su vida sin verme. Creo que ese era precisamente su plan. ¿Y por qué? Voldemort parpadeó, pareciendo ligeramente tranquilo.
Por supuesto, como sabe que alguien puede controlarme, William Richard me hizo un voto inquebrantable. Ser incapaz de usar hechizos para siempre, Grindelwald raised his right hand. The next moment, a silver chain wound around his emaciated arm, slowly appearing, with swollen marks carrying a faint burnt smell, under multiple restrictions, Tella you met freely move, you could take it as a kind of palliative care. Anyway, I'm almost dead. Yes, indeed, you are almost dead. Voldemort frowned, of course, actually had no Ebrodus, so, what else can you offer that's worth using? You're just a useless old man who can't even cast spells. If you were the Grindelwald you used to be, maybe I might reluctantly agree with you, but no, you're just an ineffectual old man. Grindelwald picked up an iron pipe, the crisp clash of metal made Voldemort's pupils shrink slightly. He had just been left with a very deep impression by this thing during the summer holidays, if only that damn muggle old man had I made the second bullet advertise had, the theaters would have been annihilated obviously, those two guys didn't expect Grindelwald I made the gun at the wall, and with a roar, a green lightning shot out from the muzzle, leaving a pit on the wall that flickered with electricity, a killing curse with every shot, eradicating both body and soul comprehensively, without consuming any magic power. It told you've been dead for over a decade, Tom, time savage and head. Voldemort was speechless. If it really was as the other side, this thing was just, damn it, I wanted it. What can you bring me? But after pondering, Voldemort still couldn't give up and pressed on. A reason, Tom, a reason why Dumbledore trusts William Richard so much. Grindelwald placed the shotgun at his feet and grinned. What is it? Voldemort tried to make himself appear less eager, but he obviously failed. Since you did well in Magic History, let's test you, the cause, the process, and the result of the Second Goblin Rebellion. But Grindelwald didn't answer immediately. Instead, he switched towards an entirely unrelated topic. What nonsense are you talking about? Voldemort subconsciously cursed, but memories flared up subconsciously, he says within as if into memories of the death began attacking his brain. The goblin who started the rebellion was called Lanlock, a foolish goblin, collaborating with some idiot from the Rockwood clan. They targeted at Hogwarts. Need me to give the answer? Por supuesto que no. Sé que era Hogwarts, incluso sé quién era el director entonces, Phineas Black, el tatarabuelo de Bella, lo recuerdo perfectamente, y la colaboración se resolvió con la unión de alumnos y profesores de Hogwarts. ¿Y qué? ¿Hay algún problema? Los estudios de Voldemort eran realmente excelentes, incluso convertido en un loco, podía recordar estas cosas con total claridad, a diferencia de algunos estudiantes universitarios que estúpidamente olvidan todo después de sus exámenes. Risas. Tus profesores deberían haber mencionado el nombre de ese estudiante, Tom, ese fantasma sí lo mencionó, se llamaba Richard, William Rhee. Voldemort parpadeó, interrogación de apertura e interrogación de cierre. Su asombro era palpable. Finalmente has hecho la conexión, no es fácil, ¿verdad? Grindelwald aplaudió levemente. Imposible. ¿Cómo pudo haber vivido tanto tiempo? Un rastro de terror apareció en los ojos de Voldemort. Recordaba a William Richard, por supuesto, pero ¿cómo era posible? El que aniquiló a toda la banda de Asunder y expulsó a los cazadores furtivos de Gran Bretaña, la leyenda. ¿De verdad seguía vivo? ¿Y lo había visto? Voldemort sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda. Instintivamente miró a su alrededor. De repente, Voldemort se preguntó, ¿podría ese maldito bastardo estar observándolos desde algún lugar? Yo también creo que es imposible, pero la realidad es así, Tom, no solo sigue vivo, sino que incluso descubrió el método de restauración de la juventud. Por eso te busqué. Grindelwald hizo una pausa, llegando finalmente al punto clave. ¿Qué? Duende Lanlock y el mago negro Rockwood, ¿por qué atacaron Hogwarts? A estas alturas todo estaba claro, incluso si el cerebro de Voldemort estuviera dividido en 8 partes, debería haberse dado cuenta, frunció el ceño, ¿puedes estar seguro?
Claro, como prisionero me he portado bien, ahora están mucho menos alerta conmigo, Tom. Grindelwald asintió, una sonrisa amable apareció en su rostro envejecido. El pez había picado el anzuelo. Durante la semana previa a las vacaciones de Navidad, la escuela se volvía cada día más animada y ruidosa. Por supuesto, los rumores sobre el baile de Navidad se extendían por todas partes, y Hermione se mostraba escéptica ante algunos de ellos. Por ejemplo, se decía que Dumbledore había encargado 800 barriles de hidromiel especiada a la señora Rosmerta en las 3 escobas hacía 2 días. A menos que Dumbledore piense bañarse en ella, no hay manera de que podamos emborracharnos hasta perder el conocimiento con 800 barriles, dijo la chica con indiferencia, sacando la lengua. Pero las hermanas extrañas podrían ser auténticas. En serio, incluso tengo su pos, Ron dijo instintivamente, pero luego se rascó la cabeza, como si recordara algo. No, espera, recordé, los Charles Rockets los han reemplazado, y esos carteles, están en mi habitación. Ginny, bostezando, se apoyó en el sofá junto a Harry, todavía en bata, con aspecto de estar medio dormida. ¿Te fuiste con Kabuda para armar alguna aventura otra vez? Harry no sabía qué eran las hermanas extrañas porque nunca había escuchado la WWN, Red Inalámbrica Mágica, y claro, estas emisoras de radio estaban algo olvidadas ahora. Los televisores mágicos de la Estrella Roja y los programas de televisión promovidos por los ministerios de magia de varios países estaban conquistando rápidamente el mercado en los hogares mágicos comunes. Harry oyó a Ron mencionar que incluso la señora Weasley, que siempre había sido muy ahorradora, quería comprar una para poder ver Magic Time, presentado por Glenda Cheetoke, mientras hacía las tareas de la casa. ¿Aventura? Ja, algo así, fue bastante emocionante, fuimos al bosque prohibido anoche, Ginny bostezó, frotándose la cabeza como un gatito. Bosque prohibido. La voz de Ron se elevó 8 tonos. Oye, baja la voz, ese grito casi me hizo pensar que Perky estaba aquí. Ginny agitó la mano, claramente poco impresionada por su asombro, actúas como si nunca hubieras estado allí, querido Ronnie. Oye, soy tu hermano. Ron lanzó una mirada fulminante y replicó con enojo. Así que lo que... Al enfrentarse a la mirada inocente de Ginny, Ron se sintió frustrado, con ganas de hablar pero sin encontrar motivo, así que, a regañadientes, se encogió de nuevo en el sofá. ¿Ha habido alguna noticia de Perky? Hermione alzó la cabeza, preguntando con curiosidad. Quizás porque ambos eran buenos estudiantes, su relación con Perky era inesperadamente buena, aunque Ron decía que eran tal para cual. ¿Perky? ¿Ya ni siquiera vuelve a casa? Fred, siempre impredecible, asomó la cabeza por encima de la de Ron. Se ha alquilado un sitio fuera, hasta papá tiene que confiar en la suerte para encontrárselo en el Ministerio de Magia. Oye, ¿a alguien le interesa nuestro último invento? Fred, no deberíamos llamarlos inventos. Míralos, son tan lindos, como era de esperar. En cuanto Fred terminó de hablar, George apareció detrás de Harry, sosteniendo unas pequeñas bolas de color rosa, morado y dorado. ¿Qué son estos? Ginny estiró el cuello, mirando las suaves bolas que George tenía en las manos, y preguntó instintivamente. Mini Pygmy Puff. George dijo, y las esferas en sus manos comenzaron a moverse. Versión en miniatura de Puffskein, aunque todavía no hemos podido reproducirlo lo suficientemente rápido, preferiría llamarlo Junco Enano, vale, es bastante mono. Fred tocó las bolas y se oyó un zumbido. No son tan ruidosas como las Puffskeins y son mucho más pequeñas, perfectas como mascotas, quiero uno. Ginny levantó la mano de inmediato y tomó un pequeño muñeco morado de manos de George. Estas pequeñas criaturas sin duda se van a hacer populares. Neville parpadeó con seguridad. Yo también quiero uno. Mientras Ron, sentado al otro lado, miraba desconcertado a Harry ayudando a Ginny con el pago, parpadeó. Si Hagrid pudiera reemplazar esos malditos caracoles explosivos con estos bichos, me encantaría la clase de protección de criaturas mágicas. Hermione se estiró perezosamente, apartando a Crookshanks, que se acercaba con curiosidad a Ginny.
Hablando de Hagrid, al instante siguiente, Harry, tras haber terminado de pagar, parpadeó. Sin duda forma parte de alguna extraña leyenda urbana. En sus conversaciones, cada vez que alguien mencionaba el nombre de Hagrid, inevitablemente surgía el tema de que no habían visitado a ese gigante mestizo esa semana, y entonces, en 15 minutos, varios pequeños magos aparecían invariablemente en la cabaña de Hagrid. Nunca falla. Entonces, ¿por qué vine yo? Sentada en una silla enorme en el local de Hagrid, Ginny bostezó, algo desconcertada. Se sentía como si la hubieran controlado contra su voluntad. Puedes echarte una siesta, pero apoyarte en este cojín definitivamente no es una buena idea, Harry. ¿Qué estás mirando? Neville miró con curiosidad a Ron, que parecía distraído. Nada. El ceño fruncido de Ron se relajó un poco. Parpadeó y dijo, Harry, casi se me olvida preguntarte, ¿ya encontraste pareja para el baile de Navidad? Esta pregunta fue como abrir la caja de Pandora, y el aire de toda la cabaña se congeló de repente. Por alguna razón, Hagrid miró aturdido por la ventana. El tiempo no había cambiado, así que ¿por qué de repente hacía un poco de frío? Mejor añadir algo de leña. Encontré uno. Harry respiró hondo, levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Ron. ¿En serio? Esa chica aceptó. Ron arqueó una ceja, y era difícil discernir si la emoción en sus ojos era felicidad o alguna otra cosa. Algo así, supongo. Harry se arregló la ropa. Cuando la gente se siente incómoda, a menudo finge estar ocupada, como Ginny, que casi estaba deshaciendo el cojín de pelo de unicornio que tenía debajo hasta convertirlo en una bola de lana. ¿En serio? ¿Y ella es? Ron entrecerró los ojos y preguntó de inmediato. ¿En serio? Harry, creo que yo también iré a ese baile, debe ser muy animado, ¿verdad? El baile lo inauguran los campeones, ¿no? Hagrid interrumpió de repente, echando leña a la chimenea mientras hablaba. Pensé que llevarías a Ron a bailar, es broma. ¿Y quién es la chica? Por alguna razón, la interrupción de Hagrid tranquilizó mucho a Harry. Tosió levemente. En realidad, la chica es Ginny. Harry instintivamente quiso añadir que solo era para llevarla al baile y cosas así, pero al ver a Ginny, cuyo rostro se había enrojecido ligeramente, decidió no decirlo. Así que la chica no estuvo de acuerdo. Ron murmuró de repente, dándole una palmada en el hombro a Harry. Está bien, Harry, aunque digas la verdad, no nos reiremos de ti. Harry levantó la cabeza confundido, mirando a Ron, cuya reacción fue completamente diferente a la que había imaginado. Pero tal vez la mirada aturdida en su rostro llevó a Ron a malinterpretarlo, ya que Ron asintió. No te preocupes, no eres el único rechazado por una chica, a mí también me rechazó Fleur. Tranquilo, aunque seas un campeón, no puedes ganar siempre. ¿Está loco Ron? Creo que, simplemente es un tonto, tiene sentido. Mientras tanto, Neville y Hermione intercambiaron miradas silenciosas, deleitándose con los jugosos chismes mientras permanecían al margen. No te preocupes, en realidad, Ginny puede venir conmigo al baile, y tú puedes encontrar una chica más guapa, al fin y al cabo, eres el campeón. Mientras tanto, Ron seguía consolando a Harry, incluso sugiriéndole una idea constructiva, completamente ajeno al estado de ánimo cada vez más sombrío de alguien. ¿Hay alguien más guapa que Ginny? Preguntó Harry, intentando desesperadamente sobrevivir. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Acaso no es un monstruo? Ron miró a Harry, completamente desconcertado. Estallido, Ginny se frotó el puño enrojecido, escupió furiosa a Ron, que había caído al suelo, y luego salió furiosa de la cabaña de Hagrid dando pisotones. Oh, lo tenemos, adelante. Hermione le dio una palmadita en el hombro a Harry, y así, el chico, algo indeciso, siguió a Ginny. Hagrid, perplejo ante la escena, parpadeó y estaba a punto de hablar. Cuando empezaron a salir, Ron se agarró el estómago y se levantó del suelo. Después de tomar el té caliente de Hagrid y bebérselo rápidamente, preguntó con una mueca. ¿Te diste cuenta? Hermione dijo que parecía completamente sorprendida.
Por supuesto que no soy un idiota, el chico se frotó el estómago. Al parecer, Jinmi no se había andado con rodeos. Jinmi lleva un tiempo enamorada de Harry, aunque no me lo esperaba, Ron se dejó caer en una silla, con aspecto desanimado, bueno, ahora soy el único sin pareja de baile. Por cierto, Hagrid, ¿tienes pareja? Ejem. La respuesta de Hagrid fue vacilante, pero finalmente asintió. Naturalmente, todo esto se debía a que temía herir los sentimientos de Ron. Está bien entonces, pero la capacidad de Ron para sobrellevar esto con serenidad era mucho mayor de lo que pensaba. Su inteligencia emocional también. Probablemente ya había notado el estado de ánimo incómodo y nervioso de Harry, y al enterarse de la verdad había decidido usar este método para aliviar la tensión. Después de todo, Jinmi era su hermana, y no importaba cuánto se burlara de ella, a lo sumo sufriría algunas heridas superficiales. Así pues, las clases de esta semana transcurrieron sin que nadie se diera cuenta, aunque nadie tenía ganas de estudiar. Algunos profesores, como el profesor Flitwick, al ver que los alumnos estaban visiblemente distraídos, simplemente dejaron de dar clase. Les permitió jugar durante su clase del miércoles mientras él pasaba la mayor parte del tiempo hablando con Harry, y el profesor Lupin hizo prácticamente lo mismo. Por supuesto, algunos profesores no eran tan indulgentes. Por ejemplo, la profesora McGonagall no dejaba que los alumnos se entretuvieran, ni siquiera hasta el último segundo antes de que terminara la clase. Y en cuanto al profesor Snape, sobra decir que Ron pensaba que preferiría adoptar a Harry como ahijado antes que aceptar que los alumnos jugaran en clase. Final del capítulo.